En marzo de 1987, 3 ingenieros desaparecieron en las montañas de Veracruz. 36 años después, un informe clasificado reveló lo que realmente encontraron en aquella base que nunca debió existir. Si algo de lo que escucharás hoy te inquieta, no olvides suscribirte a Ecos del Silencio, porque hay historias que el silencio intenta borrar, pero nosotros nos aseguramos de que se escuchen. La Sierra de Zongólica es un territorio de niebla perpetua, de caminos que se pierden entre cafetales abandonados y comunidades que aún hablan náhuatl antes que español. Es una región donde el tiempo parece detenerse, donde las montañas guardan secretos que nadie se atreve a preguntar. En 1987, esta zona era aún más remota, más olvidada por el gobierno federal, más propensa a convertirse en el escenario perfecto para algo que debía permanecer oculto. Las carreteras eran apenas brechas de terracería que se volvían intransitables con las lluvias. Los pueblos más cercanos estaban a horas de distancia, y fue precisamente en ese aislamiento donde el gobierno mexicano decidió construir algo que oficialmente nunca existió. Los registros hablan de una estación meteorológica. Los mapas oficiales muestran un punto vacío, sin nombre, sin coordenadas precisas. Los pobladores de la zona recuerdan otra cosa: camiones militares que subían por la noche, helicópteros sin identificación que sobrevolaban las cumbres, soldados que custodiaban un perímetro invisible pero infranqueable. Nadie hacía preguntas. En aquellos años, hacer preguntas podía ser peligroso, pero hubo 3 hombres que decidieron buscar respuestas. Roberto Salinas tenía 32 años cuando aceptó el contrato más extraño de su carrera como ingeniero civil. Era un hombre metódico, calculador, con una reputación impecable en proyectos de infraestructura en zonas difíciles. Había trabajado en presas, túneles, carreteras que atravesaban terrenos imposibles, pero este proyecto era diferente. Le ofrecieron el triple de su tarifa habitual con una única condición: absoluto silencio. Ni siquiera su esposa podía saber dónde estaría trabajando. El contrato especificaba que cualquier violación del acuerdo de confidencialidad resultaría en consecuencias legales severas. Roberto firmó sin dudarlo. Necesitaba el dinero. Su hija mayor estaba por entrar a la universidad. Junto a él fueron contratados otros 2 ingenieros. Mauricio Beltrán, especialista en sistemas eléctricos, un hombre de 40 años con un humor cáustico que usaba para disfrazar su nerviosismo constante. Y el más joven del grupo, Daniel Ochoa, apenas 28 años, ingeniero en telecomunicaciones que había sido reclutado directamente desde su trabajo en una empresa privada. Los 3 se conocieron el día de la partida en un punto de encuentro en la ciudad de Veracruz. Un vehículo militar sin placas los recogió antes del amanecer. El viaje duró 5 horas por carreteras cada vez más estrechas, más ascendentes, más alejadas de cualquier rastro de civilización. Ninguno de los 3 había sido informado sobre la naturaleza exacta del proyecto. Solo sabían que debían evaluar la estructura de una instalación existente y proporcionar recomendaciones técnicas sobre su viabilidad a largo plazo. Cuando finalmente llegaron, lo que vieron les quitó el aliento. La base no estaba construida sobre la montaña, estaba excavada dentro de ella. La entrada era una puerta de acero de 3 metros de altura, camuflada entre la vegetación y la roca natural. 2 guardias armados custodiaban el acceso sin decir palabra. Dentro, un túnel iluminado con luces fluorescentes descendía en ángulo hacia las profundidades. Las paredes eran de concreto reforzado, con gruesos cables que corrían a lo largo del techo. El aire era frío, húmedo, con un olor metálico que se pegaba a la garganta. Roberto calculó mentalmente mientras caminaban. Debían estar descendiendo al menos 30 metros bajo tierra.
Mauricio no dejaba de mirar los sistemas eléctricos, frunciendo el ceño con cada nuevo detalle que observaba. Daniel iba en silencio, con la mirada fija en las instalaciones de comunicación que parecían demasiado avanzadas para una simple estación meteorológica. El complejo era mucho más grande de lo que esperaban. Había al menos 3 niveles conectados por escaleras de metal, oficinas con escritorios vacíos, salas de control con equipos que ninguno de los 3 pudo identificar completamente, laboratorios sellados con cristales gruesos y puertas de seguridad que requerían códigos de acceso. Y en el nivel más profundo, una sala circular de aproximadamente 20 metros de diámetro, con paredes forradas de placas metálicas y un sistema de refrigeración industrial que mantenía la temperatura varios grados por debajo del resto de la instalación. El oficial, a cargo de mostrarles las instalaciones, era un hombre de unos 50 años, con el rostro marcado por cicatrices que nunca explicó y una manera de hablar que no admitía preguntas. Les dio instrucciones claras. Tenían una semana para evaluar la integridad estructural, los sistemas eléctricos y las comunicaciones. Debían documentar todo, pero no podían llevarse ningún documento fuera de la base. Cada noche dormirían en literas dentro del complejo. No había comunicación con el exterior. No había manera de salir hasta que el trabajo estuviera terminado. Los primeros 2 días fueron de trabajo intenso. Roberto descubrió grietas en algunas de las estructuras de soporte, señales de que la montaña se estaba moviendo, ajustándose al peso de la instalación. Mauricio identificó sistemas eléctricos redundantes que consumían una cantidad absurda de energía, mucho más de lo que cualquier estación meteorológica podría necesitar. Daniel encontró equipos de comunicación encriptada, conectados a antenas que apuntaban hacia el norte, hacia Estados Unidos, no hacia Ciudad de México, como sería lógico para una instalación gubernamental mexicana. Pero fue en la tercera noche cuando encontraron lo que no debían encontrar. Roberto se había quedado despierto, revisando sus cálculos en una de las oficinas del segundo nivel. Eran casi las 2 de la madrugada cuando escuchó pasos apresurados en el pasillo, voces susurradas en inglés. Se asomó con cuidado y vio a 3 hombres con uniformes que no reconoció, llevando cajas metálicas selladas hacia el nivel más profundo. No eran militares mexicanos, de eso estaba seguro. Esperó a que se alejaran y entonces, impulsado por una curiosidad que después lamentaría, decidió seguirlos. El descenso hacia el tercer nivel se hacía más frío con cada escalón. Roberto mantuvo la distancia, moviéndose entre las sombras, aprovechando el sonido constante de los generadores para ocultar sus pasos. Los hombres que seguía no parecían preocupados por ser observados. Caminaban con la confianza de quien tiene control absoluto sobre su entorno. Llegaron a la sala circular que Roberto había visto el primer día, pero ahora la puerta estaba abierta y desde el interior emanaba una luz azulada, pulsante, que no provenía de ninguna fuente de iluminación convencional. Se acercó lo suficiente para ver a través de la rendija. En el centro de la sala había una estructura que no estaba ahí durante su inspección inicial. O tal vez sí estaba, pero oculta bajo algún tipo de lona o camuflaje. Era un cilindro de aproximadamente 3 metros de altura y 1 metro de diámetro, construido con un material que parecía metal, pero que reflejaba la luz de una manera antinatural. A su alrededor, pantallas de computadora mostraban gráficas y números que cambiaban constantemente. Los 3 hombres depositaron las cajas metálicas cerca del cilindro y uno de ellos comenzó a manipular un panel de control. Roberto sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que lo escucharan. No entendía lo que estaba viendo, pero cada instinto le gritaba que estaba presenciando algo que podía costarle la vida.
Retrocedió con cuidado, paso a paso, hasta que estuvo lo suficientemente lejos para darse la vuelta y caminar con normalidad. Subió al segundo nivel intentando controlar su respiración. Necesitaba hablar con Mauricio y Daniel. Necesitaba saber si ellos también habían visto algo extraño. Los encontró despiertos en la sala común, compartiendo un termo de café que habían preparado con un calentador eléctrico improvisado. Mauricio parecía agitado, Daniel pálido. Roberto se acercó y antes de que pudiera hablar, Mauricio le mostró un cuaderno donde había estado tomando notas. En las páginas había diagramas de los sistemas eléctricos de la base, pero con anotaciones en rojo que señalaban algo preocupante. El consumo de energía del tercer nivel era equivalente al de una pequeña ciudad, y había picos de consumo que ocurrían cada 3 horas, con una regularidad que no tenía ninguna explicación lógica. Daniel había hecho su propio descubrimiento. Había logrado acceder a algunos de los registros de comunicación de la base, información que técnicamente debía estar encriptada, pero que él pudo decodificar parcialmente usando su conocimiento de viejos sistemas militares. Los mensajes eran fragmentarios, pero suficientemente claros. Hablaban de entregas programadas, de parámetros dentro del rango aceptable, de coordinación con el sitio hermano en Nevada. Nevada, Estados Unidos. Esta base mexicana estaba coordinando operaciones con instalaciones estadounidenses. Los 3 ingenieros se quedaron en silencio, procesando lo que cada uno había descubierto. Roberto les contó lo que había visto en el tercer nivel, la sala circular, los hombres extranjeros, el cilindro con su luz pulsante. Mauricio apagó el calentador eléctrico, como si de repente el ambiente se hubiera vuelto demasiado caliente. Daniel cerró su cuaderno con manos temblorosas. Todos sabían que estaban en peligro. Habían visto demasiado. Sabían demasiado. La decisión fue unánime. Terminarían su evaluación técnica en los próximos 2 días, entregarían su informe como se esperaba de ellos y saldrían de ahí sin hacer preguntas. Pero también sabían que no podían dejar que esta información muriera con ellos. Si algo les pasaba, alguien tenía que saber la verdad. Esa noche, Roberto comenzó a escribir un informe paralelo, uno que documentaba todo lo que habían visto más allá de su evaluación técnica oficial. Mauricio fotografió discretamente componentes clave de los sistemas eléctricos usando una pequeña cámara que había llevado escondida. Daniel hizo copias de algunos de los archivos de comunicación en un disquete de 3,5 pulgadas que planeaba ocultar en su equipaje. Los siguientes 2 días fueron una actuación. Trabajaron con profesionalismo, completaron sus evaluaciones, discutieron con el oficial a cargo sobre las recomendaciones estructurales y técnicas. Roberto sugirió refuerzos adicionales en algunas áreas. Mauricio propuso mejoras en los sistemas de respaldo eléctrico. Daniel recomendó actualizar algunos equipos de comunicación obsoletos. Todo técnico, todo profesional, todo perfectamente normal. Pero por las noches, en la privacidad de sus literas, continuaban documentando, fotografiando, copiando, construyendo un registro de evidencia que pudiera sobrevivir si ellos no lo hacían. El 6º día terminaron su informe oficial. El oficial a cargo lo revisó, asintió con satisfacción y les informó que serían transportados de vuelta a la ciudad al día siguiente por la mañana. Esa última noche, ninguno de los 3 durmió. Guardaron sus notas y evidencias en lugares diferentes de su equipaje, esperando que al menos algo lograra pasar cualquier inspección. Roberto escribió una carta final dirigida a su esposa, con instrucciones de lo que debía hacer si él no regresaba o si algo le sucedía en las siguientes semanas. La escondió en el forro de su maleta. A las 6 de la mañana, el mismo vehículo militar que los había traído estaba esperando en la entrada de la base. Los 3 ingenieros subieron con sus maletas, agotados pero aliviados de estar finalmente saliendo de ahí.
El viaje de regreso fue en silencio. El conductor no hablaba. Los guardias que los acompañaban miraban al frente con expresiones impenetrables. Las montañas comenzaron a descender, los caminos se ensancharon y cuando finalmente vieron las primeras casas de los pueblos cercanos a la costa, los tres sintieron que podían respirar de nuevo. El vehículo los dejó en el mismo punto donde los había recogido 6 días antes, sin despedidas, sin agradecimientos, sin nada más que una mirada de advertencia del conductor antes de alejarse. Roberto, Mauricio y Daniel se quedaron parados en la acera, bajo el sol de media mañana, sintiendo que acababan de despertar de una pesadilla, pero sin estar seguros de si realmente había terminado. Intercambiaron números de teléfono y direcciones, acordando mantenerse en contacto, sabiendo que lo que habían vivido los había unido de una manera que ninguno podía explicar completamente. Se despidieron con apretones de manos que duraron más de lo normal. Mauricio tomó un autobús hacia Puebla, donde vivía con su familia. Daniel rentó un auto para conducir a Ciudad de México. Roberto decidió quedarse en Veracruz por un día más. Necesitaba procesar todo antes de regresar a casa. Esa fue la última vez que los tres estuvieron juntos. Esa fue la última vez que alguien los vio vivos. Mauricio Beltrán nunca llegó a Puebla. Su familia reportó su desaparición cuando no contestó ninguna de las llamadas telefónicas que le hicieron durante todo el día. El autobús en el que supuestamente viajaba llegó a su destino sin contratiempos. Los pasajeros descendieron normalmente, pero Mauricio no estaba entre ellos. El conductor dijo no recordar haberlo visto subir. Los registros de venta de boletos no mostraban ninguna compra a su nombre ese día. Era como si nunca hubiera abordado, como si se hubiera evaporado entre la terminal de Veracruz y el momento en que debió haber llegado a casa. Daniel Ochoa fue visto por última vez en una gasolinera en las afueras de Veracruz, aproximadamente 1 hora después de despedirse de Roberto. Las cámaras de seguridad lo captaron llenando el tanque del auto rentado, pagando en efectivo en la tienda, comprando un refresco y unas galletas. Subió a su vehículo y se fue. El auto fue encontrado 3 días después, abandonado en un camino de terracería a 20 kilómetros de la autopista principal. Las llaves estaban puestas, el motor estaba frío. La maleta de Daniel estaba en el asiento trasero, pero su cartera, su identificación y toda la documentación que llevaba habían desaparecido. No había señales de forcejeo, no había sangre, no había nada que explicara por qué había dejado el auto ahí. Roberto Salinas pasó esa noche en un hotel modesto cerca del puerto de Veracruz. Llamó a su esposa, le dijo que estaba bien, que llegaría al día siguiente. Cenó solo en un restaurante cercano. Varios testigos lo vieron regresar al hotel alrededor de las 9 de la noche. El recepcionista recordaba haberlo saludado cuando subió a su habitación en el segundo piso. A las 6 de la mañana siguiente, cuando no respondió a la llamada de despertador que había solicitado, el personal del hotel fue a tocar su puerta. No hubo respuesta. Usaron la llave maestra. La habitación estaba vacía, la cama sin deshacer. La maleta había desaparecido. La única evidencia de que Roberto había estado ahí era el registro de entrada y el dinero que había pagado por adelantado. Las investigaciones policiales fueron breves y superficiales. 3 hombres desaparecidos en menos de 24 horas, todos ingenieros, todos trabajando en el mismo proyecto. Pero cuando los investigadores intentaron obtener información sobre ese proyecto, se encontraron con muros burocráticos impenetrables. No había registros oficiales de ningún contrato. Las empresas que supuestamente los habían contratado negaron cualquier conocimiento. Los números telefónicos de contacto que tenían en sus documentos personales llevaban a oficinas inexistentes.
El gobierno federal emitió un comunicado breve indicando que no tenía información sobre ninguna instalación en la Sierra de Zongólica y que las desapariciones no estaban relacionadas con actividades gubernamentales. Las familias no se rindieron. La esposa de Roberto contrató investigadores privados. Los padres de Daniel ofrecieron recompensas por información. La hermana de Mauricio comenzó una campaña pública exigiendo respuestas. Pero cada intento de profundizar en el caso se encontraba con amenazas veladas, con documentos que desaparecían, con testigos que repentinamente cambiaban sus declaraciones o que también desaparecían. Poco a poco, el caso se fue enfriando. Los medios dejaron de cubrirlo. Las autoridades lo archivaron como personas desaparecidas voluntariamente. Las familias fueron quedándose solas con su dolor y sus preguntas sin respuesta. Los años pasaron. La Sierra de Zongólica siguió siendo un territorio remoto y olvidado. Los pobladores locales ocasionalmente reportaban luces extrañas en las montañas, helicópteros que volaban de noche sin luces de posición, camiones militares en caminos que supuestamente estaban cerrados. Pero nadie investigaba, nadie hacía preguntas. La base, si es que alguna vez existió oficialmente, se convirtió en un rumor, en una leyenda local, en algo que la gente mencionaba en voz baja, pero que nadie podía confirmar. En 2003, 16 años después de las desapariciones, la hija de Roberto Salinas, que ahora era abogada, obtuvo algunos documentos desclasificados sobre proyectos gubernamentales de los años 80 mediante solicitudes de transparencia. Entre miles de páginas de información administrativa encontró una sola mención a un proyecto Sierra con un presupuesto clasificado y una ubicación identificada solo como ZV-87. No era mucho, pero era algo. Era la primera confirmación oficial de que algo había existido. En 2011, un ingeniero jubilado de la Secretaría de Comunicaciones publicó sus memorias. En uno de los capítulos mencionaba brevemente haber trabajado en proyectos de cooperación técnica con agencias estadounidenses en los años 80, incluyendo instalaciones de monitoreo en zonas remotas. No daba nombres ni ubicaciones específicas, pero la descripción coincidía demasiado con lo que las familias de los desaparecidos habían estado investigando durante años. En 2015, Wikileaks publicó una serie de cables diplomáticos estadounidenses que incluían referencias a instalaciones de cooperación de inteligencia en México. Uno de los documentos, fechado en 1989, mencionaba preocupaciones sobre la seguridad operacional del sitio de Veracruz y recomendaba evaluar la continuidad del proyecto dadas las complicaciones del 87. Las complicaciones del 87, el año en que los 3 ingenieros desaparecieron. Pero la verdadera revelación llegó en 2023, 36 años después de los hechos. Un exoficial de inteligencia estadounidense, ya retirado y viviendo en Canadá, decidió entregar a periodistas mexicanos un conjunto de documentos que había conservado durante décadas. Entre esos documentos estaba un informe clasificado con el título Evaluación de Seguridad, instalación ZV-87, marzo 1987. El informe estaba fechado apenas 2 semanas después de que Roberto, Mauricio y Daniel entraran a la base. El documento era parcialmente legible, con secciones completas redactadas en negro, pero lo que podía leerse era suficiente para confirmar las sospechas más oscuras. El informe mencionaba exposición no autorizada a elementos clasificados del proyecto, compromiso de seguridad por personal civil mexicano y recomendación de medidas correctivas inmediatas. En la última página, una nota manuscrita simplemente decía: problema resuelto, sitio asegurado,
sin evidencia recuperada. El informe clasificado que llegó a manos de periodistas mexicanos en 2023 era solo la punta del iceberg. A medida que expertos en documentos gubernamentales comenzaron a analizarlo, surgieron más preguntas que respuestas. La instalación ZV-87 no era simplemente una base de comunicaciones o monitoreo. Las referencias técnicas que aparecían en el documento hablaban de pruebas de campo de tecnología de transmisión avanzada, de coordinación con instalaciones hermanas en el suroeste estadounidense y de experimentos de propagación de señal en espectro no convencional. Un físico que revisó los fragmentos técnicos del documento sugirió que la base podría haber estado relacionada con proyectos de comunicación de muy baja frecuencia, el tipo de tecnología que se usa para comunicarse con submarinos a gran profundidad. Otros expertos señalaron similitudes con proyectos estadounidenses conocidos como HAARP o con instalaciones de la época de la Guerra Fría diseñadas para detectar pruebas nucleares subterráneas. Pero ninguna de estas explicaciones respondía a la pregunta fundamental: ¿por qué 3 ingenieros civiles tuvieron que desaparecer por haber visto el interior de esa instalación? La carta que Roberto Salinas había escondido en el forro de su maleta nunca fue encontrada. Si estaba en la habitación del hotel cuando él desapareció, fue destruida, junto con cualquier otra evidencia que hubiera llevado consigo. Las fotografías que Mauricio tomó de los sistemas eléctricos desaparecieron con él. El disquete con los archivos de comunicación que Daniel había copiado nunca fue recuperado. Era como si alguien hubiera realizado una operación quirúrgica para eliminar cualquier rastro de lo que esos 3 hombres habían descubierto. Pero había algo que los responsables de las desapariciones no pudieron prever. Antes de entrar a la base, Roberto había tomado una precaución adicional. Durante años había mantenido una correspondencia regular con un compañero de universidad que ahora vivía en España. En una de sus últimas cartas, antes del viaje a Veracruz, Roberto mencionó vagamente que estaba por trabajar en un proyecto gubernamental clasificado en las montañas. No dio detalles, pero escribió algo que su amigo recordaría décadas después. Si no vuelves a saber de mí en las próximas semanas, pregunta en Zongolica. Pregunta qué hay en las montañas que nadie debe ver. Ese amigo, ahora profesor de ingeniería en Madrid, leyó sobre la publicación del informe clasificado en 2023 y recordó aquella carta. La buscó entre sus archivos personales y la encontró, amarillenta pero legible. Se la envió a la hija de Roberto, quien ahora lideraba un colectivo de familiares de desaparecidos en casos relacionados con instalaciones gubernamentales secretas. La carta fue publicada en medios mexicanos, y aunque no contenía información técnica, era una evidencia más de que Roberto sabía que estaba en peligro, que lo que había visto en esa base era lo suficientemente importante como para justificar medidas extremas. En 2024, un equipo de periodistas de investigación obtuvo permiso para visitar la Sierra de Zongolica con la intención de localizar el sitio donde supuestamente estuvo la base. Las autoridades locales se mostraron cooperativas hasta cierto punto, pero cuando el equipo se acercó a las coordenadas aproximadas que habían calculado basándose en el informe desclasificado, fueron detenidos por elementos del ejército que patrullaban la zona. Les informaron que esa área era propiedad federal, zona de reserva natural, y que no estaba permitido el acceso sin permisos especiales que podían tomar meses en obtenerse. Sin embargo, uno de los guías locales que acompañaba al equipo de periodistas se ofreció a llevarlos por rutas alternas, caminos que solo los pobladores conocían. Durante una caminata de varias horas, llegaron a un claro en medio de la vegetación
donde la tierra mostraba señales claras de haber sido removida décadas atrás. Había depresiones en el suelo que podrían haber sido entradas selladas, estructuras de concreto apenas visibles bajo años de vegetación. Y en uno de los árboles más antiguos del área, tallado en la corteza con letras que el tiempo había hecho casi ilegibles, estaban las iniciales RSMBDO y una fecha, marzo 87. Los periodistas documentaron todo con fotografías y videos. Tomaron muestras del suelo y de las estructuras de concreto para análisis. Al regresar a la ciudad, enviaron el material a expertos forenses y geólogos. Los resultados confirmaron que las estructuras de concreto databan de los años 80, que el suelo había sido excavado y luego rellenado, y que había trazas de componentes metálicos enterrados que podrían corresponder a equipos electrónicos o sistemas de ventilación subterráneos. Pero la evidencia más contundente vino de un análisis de imágenes satelitales históricas. Un investigador en tecnología espacial obtuvo acceso a imágenes de satélites de vigilancia estadounidenses de los años 80 que habían sido desclasificadas. En las fotografías de 1987 se podía ver claramente una instalación en las coordenadas exactas donde ahora solo había vegetación. Había estructuras visibles, caminos de acceso, antenas. En imágenes de 1989, apenas 2 años después, todo había sido borrado. El área había sido nivelada, reforestada, devuelta a un estado que no dejaba rastro de que algo hubiera existido ahí. El informe clasificado que se hizo público incluía una recomendación final que se leía entre las redacciones. Cerrar instalación de forma permanente, desmantelar equipos sensibles, implementar protocolo de supresión de memoria operacional. Supresión de memoria operacional. Un eufemismo burocrático que podría significar la destrucción de documentos o algo mucho más oscuro, la eliminación de cualquier persona que tuviera conocimiento directo de la operación. Hoy, las familias de Roberto Salinas, Mauricio Beltrán y Daniel Ochoa siguen sin tener respuestas definitivas. No hay cuerpos, no hay confesiones, no hay cierres. El gobierno mexicano ha mantenido silencio oficial sobre el caso. El gobierno estadounidense se ha negado a comentar sobre cualquier operación conjunta en territorio mexicano durante los años 80. La base en la Sierra de Songolica oficialmente nunca existió. Y 3 hombres que tuvieron la mala fortuna de ver lo que no debían ver, oficialmente nunca desaparecieron en circunstancias relacionadas con actividades gubernamentales. Pero el informe existe. Las fotografías satelitales existen. Las iniciales talladas en ese árbol existen. Y mientras exista, aunque sea un fragmento de evidencia, habrá quienes sigan preguntando qué fue lo que realmente pasó en aquellas montañas en marzo de 1987. Si esta historia te ha inquietado tanto como a nosotros, comparte este episodio. Dale like si crees que la verdad merece ser conocida. Y suscríbete a Ecos del Silencio, porque seguiremos investigando casos como este, historias que el poder intenta enterrar, pero que nosotros nos negamos a olvidar. ¿Tú qué crees? ¿Fueron los 3 ingenieros testigos de tecnología clasificada que no debían ver? ¿O descubrieron algo aún más perturbador en las profundidades de esa montaña? ¿Y qué sigue operando en las montañas de México bajo el disfraz de estaciones meteorológicas o reservas naturales? Si tienes información, si conoces casos similares, déjalo en los comentarios, porque el silencio es cómplice y nosotros elegimos hacer eco de las voces que intentaron callar.